Bueno, las lecturas que hemos hecho tienen la palabra chismoso, ¿verdad? La palabra chismoso proviene de una raíz que significa murmurar, quejarse o susurrar maliciosamente. Por esto, un chismoso es un murmurador, un susurrador, es decir, alguien que habla así en lo secretito. Y es un calumniador. Se refiere a quien habla mal de otros con la intención de causar daño, sembrar discordia, destruir reputaciones. Y siempre, invariablemente, siempre lo hace a las espaldas de aquellos de los que habla mal, nunca habla de frente a ellos. Un chismoso habla de los defectos y de los fracasos de los demás. Cree tener información de otros, cree tenerla, y la divulga, revela secretos, revela detalles que potencialmente son embarazosos o vergonzosos para aquellos de quien habla. Y va y las comenta con quien no debería hacerlo. Un chismoso da malas interpretaciones a lo que otros dicen. Escucha cosas y las interpreta a su manera y las malinterpreta. Y luego va e insinúa malas cosas, malas ideas, malas intenciones con respecto a otras personas. Esas cosas muchas veces son falsas, o por lo menos están distorsionadas. Y lo que hace cuando anda chismeando es aumentar negativamente todas esas cosas. Fíjense que no me esperaba la reacción, o sea, a las 9 pasó y lo mismo ahorita. Empezamos a hablar de los chismosos y no saben cuántas risitas hubo, así muy... Qué barbaridad. Pero bueno, entonces la pregunta es pertinente. ¿Eres un chismoso calumniador? ¿Tú eres un chismoso calumniador? Seguramente dirás que no. Pero si hablas mal de alguien a sus espaldas, aunque lo hagas solo con quien tengas confianza, ay, sí, pero no me lo dije aquí con los que yo conozco, con los que le tengo confianza, sí, aunque lo hagas así. O aunque lo hagas solo en la sobremesa de la comida familiar. Si ahorita que llegues a la casa, es domingo, se reúne la familia y ahí van, oye, ¿te fijaste y viste? Y ay, ¿cómo te pareció? Si haces eso, entonces no hay duda. Eres un chismoso. No importa que según tú lo hagas sin una mala intención. El chisme, que generalmente conlleva calumnia, es un asunto que tiene que ver con la boca, con la lengua. Y claro, nosotros sabemos perfectamente, porque así lo dice la Biblia, allá en la carta de Santiago, que la lengua es un órgano muy, muy difícil de controlar. Por eso, chismear es algo que hasta sale de manera natural en las personas. Pero esto es pecaminoso. Y por eso, los hijos de Dios no pueden tomarlo a la ligera y deben deshacerse del chisme. Bien, la predicación de hoy trata de esto, del chisme. Nos basaremos en los textos que ya leímos, esos textos que acabamos de leer, y vamos a considerar 4 cosas respecto de eso tan suculento que es el chisme.
El título de la predicación contiene el objetivo de ella: no seas chismoso. Punto número 1. Las graves consecuencias que produce el chismoso. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso provoca pleitos, discordia y separación. El chismoso es perverso. Y aun y cuando no pretende hacerlo, diga que no lo es, en realidad sí lo es. El chismoso es un perverso, porque su chismorreo tiene resultados funestos. El mal que causa el chisme es tal, dice este proverbio, que puede destruir amistades. Miren, cuando ya hay de por sí animosidad entre algunas personas, bueno, el chismoso se encarga de nutrir esa animosidad para que el fuego del pleito se avive y crezca y tome fuerza y se haga más grande. Pero, aun y cuando entre las partes no haya esa animosidad, inclusive las partes tengan afinidad y sean cercanos, es decir, inclusive aunque haya una fuerte amistad entre ellos, bueno, el chismoso llega a producir discordia y separación. Esto lo encontramos reafirmado también en Proverbios 26:21. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. ¿Quién es un rencilloso? Un rencilloso es aquel que está inclinado a las rencillas. ¿Qué son las rencillas? A los pleitos. ¿Sí? Un rencilloso es el que está inclinado a los pleitos. Por un lado, sí, es alguien muy belicoso, peleonero, que va a buscar pleito con quien se hace peleando siempre. Pero también, no es que busque pleito para meterse en él, sino que es quien provoca el pleito. Eso es un rencilloso, el que provoca el pleito. Entonces el chismoso sí es un rencilloso porque enciende contiendas, provoca pleitos. En este proverbio 26:21 se utiliza una comparación. Así como el carbón es el elemento esencial para que haya brasas, y la leña es un elemento esencial para que haya fuego, así el chismoso es el elemento esencial para que haya pleitos, contiendas. Sí, el chismoso provoca pleitos. La sabia advertencia de estos proverbios se dirige a eso, a las graves consecuencias del chisme, a lo que produce un chismoso. Pleitos, discordias y separación. Creo que queda claro, pero miren, para ilustrar esto, tenemos una historia de esas que les digo que son inventadas, pero no por eso dejan de tener claro un contenido que puede ser totalmente real. Dice esta historia que en cierta aldea, Julián y Marcos eran conocidos por ser más que hermanos, eran mejores amigos. Compartían un taller de tejido y su amistad era tan sólida como el roble. Sin embargo, en la misma aldea vivía Simón, un hombre de corazón inquieto que no soportaba la armonía ajena. Simón era la definición viviente de un hombre rencilloso. Un día, al ver a Julián vender un tejido a buen precio, Simón fue y se acercó a Marcos y le susurró: ¿viste cuánto dinero recibió Julián? Me pareció ver que guardó una parte en su bolsa antes de contarte las ganancias. Parece que tu mejor amigo no es tan honesto contigo, dijo Simón, sembrando la duda con astucia. Marcos frunció el ceño, molesto.
Simón, sintiendo el triunfo, se acercó luego a Julián y le dijo: Marcos se quejaba de que tú trabajas menos y quieres ganar más. Dice que te aprovechas de su talento. Simón no traía leña, pero sus palabras eran el carbón que avivaba la llama. Marcos y Julián, antes inseparables, comenzaron a mirarse con desconfianza. Las preguntas se convirtieron en reclamos y los reclamos en gritos. La contienda que Simón había plantado creció rápidamente. Al cabo de una semana, el taller estaba dividido. Los dos mejores amigos ya no se hablaban. Simón pasaba cerca y sonreía al ver el caos, sintiéndose importante al tener información confidencial. El chismoso aparta a los amigos. Y aunque esta es una historia inventada, bien refleja la realidad. Y yo no sé, hermanos, si alguno de ustedes ha sido testigo de cosas semejantes. ¿Alguien ha tenido cerca, ha visto o inclusive ha sufrido esto? Realmente es algo fuerte. Y no podemos dejar de quedar impactados por lo que un chismoso puede provocar. Alguien que actúa de esta manera puede intentar justificarse, y generalmente lo hacen, diciendo que no, de ninguna manera, no es un chismoso, no es un rencilloso, mucho menos es perverso. Pero con su práctica de chismorreo, que produce esto que aquí vemos, bueno, eso lo convierte en tal, sí, es un chismoso, rencilloso y perverso, por mucho que lo niegue, porque su actuar da evidencia de que sí lo es. Por eso hay que ser muy cuidadosos con el chisme. Causa grandes estragos. Por eso, mi hermano, no seas chismoso. Punto número 2. ¿Qué hacer con el chismoso? Dividamos este punto número 2 en dos incisos. Inciso A. ¿Qué hacer con el chismoso? Alejarlo. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Yo creo, hermanos, que todos hemos estado en una fogata, ¿verdad? En algún momento dado hemos estado ahí en una fogata, y por eso nos queda muy, muy claro que cuando se acaba la leña, entonces la fogata se apaga, el fuego se acaba. Pues dice el proverbio que de la misma manera, cuando hay pleitos y contiendas provocadas por un chismoso, la manera de acabar con esos pleitos es apartar al chismoso. Y este es un principio que se entiende perfectamente. Creo que no necesita más explicación. Para que se acaben los pleitos, las contiendas, las discordias, hay que apartar al chismoso. Y créanme que funciona, funciona. No les voy a platicar el detalle porque sería un chisme, ¿verdad? Pero, triste y lamentablemente, en la iglesia, en ciertos periodos, hemos sufrido cosas. Y cuando el chismoso se ha ido, gracias a Dios, se fue. Todas esas cosas, todos esos rumores, todas esas cosas que hay, ¿verdad? Se acabaron y desaparecieron. Dejamos la historia de Julián y Marcos, ¿se acuerdan? Estando separados por los chismes de Simón, ¿se acuerdan? Ahí se quedaron, separados. Bueno, el final de la historia es el siguiente. El anciano de la aldea, sabio y observador, notó la separación de estos hombres y escuchó a Simón
murmurar. Entonces llamó a Julián y a Marcos y sin mencionar a Simón les dijo, su amistad era fuerte, pero dejaron que las palabras de un chismoso se convirtieran en el carbón que incendió su amistad y provocó su separación. Marcos y Julián lo entendieron, quedaron avergonzados y hablaron entre ellos y hablaron con la verdad y desmintieron los chismes. Se reconciliaron. Y entonces Simón, al verse descubierto y sin combustible para sus chismes, tuvo que buscarse otro lugar para sembrar discordia, dejando a esos amigos en paz. Para acabar con las discordias hay que apartar al chismoso. Hermano, que no te dé pena. Pero ¿cómo le voy a decir? No te preocupes, que no te dé pena. Obviamente no lo vas a golpear ni lo vas a ofender. De buena manera, vas y le dices que se haga a un lado. Aleja al chismoso. Pero recuerda, hermano, recuerda. El objetivo de la predicación es que no seas un chismoso. Por eso, en esta primera parte del punto 2, recapacita. ¿Qué estamos diciendo en este inciso A? Hay que alejar al chismoso. Por eso piensa y recapacita. No vaya a ser que a partir de hoy algunos quieran empezar a alejarte, ¿no? ¿Qué significaría eso? Piénsalo, recapacita. Inciso B del punto 2. ¿Qué hacer con el chismoso? No escucharlo. Proverbios 26-22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Mira esta expresión, bocados suaves, procede de un término hebreo que significa devorar ansiosamente, devorar con avidez. Entonces los chismes suelen ser bocados delicados y deliciosos, por eso son devorados ávidamente por los que los escuchan. Llega un chismoso y pregunta, ¿ya te enteraste? Y el otro le responde, pues no sé de qué, pero cuenta. Y el chismoso otra vez le dice, pues mira, resulta que suelta la historia. Y el otro, no me digas, pero ¿qué más? Sigue contando. Las palabras del chismoso son malas, producen graves consecuencias. Sin embargo, siempre hay quien está dispuesto a escucharlas. Por eso es que los chismes son agradables bocados que entran en lo más profundo de aquel que está dispuesto a escucharlos, y los hace con gusto y lo hace con avidez. Y esto es lo que pasa de manera natural allá en el mundo. Y pasa porque todos se sienten justificados y ensalzados con las miserias y las debilidades de los demás. Pero sabes, no solamente pasa en el mundo, lamentablemente también sucede en la cristiandad, tristemente. Y alguno pudiera decir, no, yo no soy un chismoso. Pero cuando un chismoso llega, bien que lo escucha, ¿verdad? Y lo hace con gusto. Si queda claro que no se debe chismear, que no se debe esparcir chismes, debe quedar claro que tampoco hay que prestar atención a ellos. Porque
Quien los escucha, aunque lo niegue, también es un chismoso. También. Y más temprano que tarde, estará divulgando lo que ha recibido. Estará compartiendo ese delicioso bocado del que ha sido convidado. Y obviamente, como decimos, le estará poniendo de su cosecha. Y lo que contará habrá avanzado con un grado mayor de desvirtuación. Y esto lo entendemos porque conocemos perfectamente ese jueguito que se llama el teléfono descompuesto, ¿verdad? Eso sucede. Así que mi hermano, si tú tienes esa cosquillita de estar escuchando chismes, deja de hacerlo. Porque cuando te pones a escucharlos, a prestarles oído, sí, da evidencia de que tú también eres un chismoso. Y peor harías si te pusieras a divulgarlos. Peor sería todavía. Aquí una sugerencia de uno de esos famosos predicadores, de esos buenos famosos predicadores, ¿verdad? Le escuchaba decir, mira, si te llega un chismoso y te dice algo de alguien, lo que le debes decir, sí, está bien, ahorita voy a ir a contarle a aquel de quien me hablaste, le voy a decir lo que me dijiste para que se junten y para que de cara y de frente se lo digas. Y entonces arreglen el asunto, ¿verdad? Obviamente el chismoso ya no se va a acercar contigo, ¿verdad? El problema es que no quieras hacer eso y que más bien estés contento con estarlo escuchando. No te prestes a escuchar los chismes. No seas un chismoso. Punto número 3. ¿Qué hay en el corazón del chismoso? ¿Por qué el chismoso hace esto? ¿Por qué actúa de esta manera? Efesios 4:31. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que en este versículo Pablo, hablándole a los creyentes, a los cristianos, les dice que deben quitar. 6 cosas que deben quitar. Para efectos de la predicación, porque están muy relacionados y ahorita vamos a ver por qué. Solamente voy a hacer mención de dos de ellas. Amargura y maledicencia. La amargura refleja un resentimiento punzante que quema, una actitud rencorosa. Es el espíritu de irritabilidad que mantiene a una persona en un estado permanente de aversión y hostilidad, haciéndola malintencionada y perjudicial. Eso es lo que provoca, eso es lo que tiene una persona amargada, que tiene amargura. Maledicencia es la difamación continua de otros que emana de un corazón amargado. Ahora, si ponemos atención en esto, nos vamos a dar cuenta muy clara de que esto que hemos estado considerando acerca del chismoso está totalmente relacionado con estas dos cosas, ¿no es cierto? Y entonces, bien podemos decir que un chismoso hace lo que hace porque tiene un corazón lleno de amargura. La base del chisme es la amargura en el corazón. Otra vez, amargura. ¿Qué es amargura? Irritabilidad que mantiene a una persona en un estado permanente de aversión y hostilidad, haciéndola malintencionada y perjudicial. ¿O de qué otra manera podríamos explicar el comportamiento de un chismoso? ¿Cómo explicarnos que actúen de esa manera tan perversa, tan dañina, tan malintencionada? Pues así. Lo que hemos visto hasta aquí
nos puede hacer decir, ¿cómo es posible que alguien pueda actuar de una manera tan perversa? Y esa es la respuesta, la amargura en el corazón. Mi hermano, no seas chismoso. Lo único que estarás evidenciando es que hay amargura en tu corazón. Antes de abordar el cuarto y último punto de la predicación, hagamos una pequeña pausa para comentar lo siguiente. Hemos hablado de las graves consecuencias que produce un chismoso. Hemos hablado de qué hacer con el chismoso. Y hemos hablado de por qué es que un chismoso actúa como lo hace. Y seguramente que tú identificaste muchas de esas cosas, ¿verdad? No se te fueron tan extrañas, no fueron tan desconocidas, se te hicieron muy familiares. Espero que no hayas dicho, ándale, sí, eso es exactamente lo que han hecho conmigo. Si lo sonaste, dijiste, sí, sí es cierto, así es el chisme y el chismoso, eso es lo que han hecho conmigo. Y si te deben venir a la mente, no sé cuántos nombres, ¿verdad? Fulano, sutano, mengano, sí. Y seguro que a lo mejor pensaste, o bueno, probablemente, ¿verdad? Si es que estás en esa casa, o esperaría que no fuera, pero bueno, y a lo mejor alguien pensó, si es en el que pensó está presente, qué bueno que aquí está, qué bueno para que escuche todo lo que me ha hecho. Ahora que si no está presente, lástima que no está. Era para él o para ella, era. Pero no, hoy sí le voy a mandar la liga de la predicación para que lo escuche, porque eso es lo que me ha hecho. Sí, aunque he terminado cada punto diciendo, no seas un chismoso, es probable que eso que escuchaste se lo estés aplicando a alguien más. Es probable. Pero el punto no es tanto lo que los demás hacen contigo, sino lo que tú haces con los demás. Realmente, sinceramente, nunca has actuado de esa manera, nunca. Repito lo que mencioné al principio. Y otra vez, porque eso es lo que dice la Biblia. La lengua es un órgano muy difícil de controlar. Y el chisme es un asunto de la lengua. Y por eso, aunque lo neguemos, seguramente que más de alguna vez hemos caído en ese pecado del chisme. El problema mayor todavía es que, aún ya sabiendas que es algo pecaminoso, se esté practicando sin restricción alguna. Y peor aún todavía, es que se esté practicando con agrado. Eso sería muy mal. Por eso hay que dejar el chisme. No hay que ser chismoso. No hay que calumniar a otros hablando a espaldas de ellos. Hay que sustituir el chisme por algo correcto. Y de esto se trata el punto número 4. ¿Cómo evitar ser chismoso? Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Palabra corrompida.
Algo corrompido es algo podrido, putrefacto, contaminado. De manera primaria, este término hacía alusión a comestibles, a frutas, a vegetales y a otro tipo de alimentos descompuestos, echados a perder y por lo tanto inadecuados para consumir. Creo que todos hemos en algún momento dado, hemos experimentado la desagradable sensación que produce un alimento echado a perder, ¿no es cierto? Todos hemos pasado por eso. Y un cierto alimento está echado a perder. Y es una sensación realmente desagradable. Y obviamente que cuando nos encontramos con un alimento en esa condición, de ninguna manera nos lo comemos, ¿verdad? Ni de chiste, ni a la vista, ni al olfato. Yo no sé si por accidente alguien lo probó, pero debe ser terrible esto. De ninguna manera lo comeríamos. Entonces, hermanos, yo creo que sí entendemos perfectamente lo que significa algo corrompido. Pues bien, aquí lo que Pablo le dice a los creyentes de Éfeso es que ninguna palabra echada a perder que sea desagradable debería salir de sus bocas. ¿A qué se refería estas palabras corrompidas, estas palabras echadas a perder? Bueno, a todo tipo de lenguaje sucio, como las groserías, las palabras en doble sentido, los chistes sucios, vulgares y fuera de tono, aquellas palabras que se burlan, que hacen menos a las otras personas. A eso se refieren las palabras corrompidas, pero dentro de esas palabras también debemos incluir los chismes. Lo que sale de la boca de un chismoso son palabras corrompidas, putrefactas, echadas a perder, que son desagradables para todos. Pero Pablo continúa. Y de inmediato él marca un contraste. Y saben, siempre es así en la Biblia. No se trata solo de desechar lo malo, de sacar las cosas y entonces todo quede hueco o vacío. No, no es así. Se trata de sacar lo malo para llenarlo con algo bueno. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino, ahí está el contraste, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Creo que también, de una manera muy fácil, podemos entender el significado de la palabra edificación. Se refiere al acto de construir. Y figuradamente, como aquí se utiliza, se refiere a generar crecimiento. Y está en el contexto de una carta a los creyentes. Y entonces, específicamente aquí, edificar se refiere a generar crecimiento espiritual. Las palabras del chismoso destruyen. Por eso no deben salir de la boca de ningún creyente. En cambio, lo que salga de su boca debe ser para que sus oyentes crezcan espiritualmente. Palabras de ayuda, que alienten, que instruyan, que conforten. Y cuando sea necesario, sí, que exhorten y corrijan, pero estas con amor, con humildad, sin soberbia. Miren, esto no quiere decir que cada palabra que hablemos deba estar cargada de un significado profundo y trascendente, porque si así fuera, entonces tendríamos que quedarnos mudos todo el tiempo, o la mayoría del tiempo.
No, no significa esto. Lo que sí significa es que lo que salga de nuestras bocas debe ser correcto, ajustado a la situación en la que nos encontremos, de tal manera que siempre contribuya de manera constructiva a todo lo que se está hablando y nunca en las maneras que ya mencionamos, nunca. Por eso, mi hermano, otra vez, no seas chismoso. Que de tu boca nunca más salgan palabras chismosas, porque están podridas y son desagradables. En lugar de eso, que tus palabras sean agradables. Agradables para quien las escuchen, eso es llenos de gracia. Y que sirvan para el crecimiento de aquellos que estén oyendo. 4 cosas, hermanos, que hemos visto este día. Yo quiero que, para concluir, nos llevemos algo muy sencillo, muy sencillo. El chisme no es poca cosa, no es una cosa menor. No lo tomes a la ligera. Es algo grave, pecaminoso. Por eso, mi hermano, no seas un chismoso.